Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra, y a veces la distancia entre dos personas no se mide en metros, sino en heridas no sanadas, palabras que nunca se dijeron y disculpas que jamás llegaron. ¿Alguna vez lo sentiste? Esa sensación de que, aunque estén uno al lado del otro, hay algo roto entre ustedes, como si el calor de otros tiempos se hubiese transformado en una barrera fría, invisible, pero imposible de cruzar. Tal vez recuerdes ese día en particular. Quizás fue una discusión que empezó pequeña, como tantas otras, pero esta vez algo cambió. Las palabras se volvieron duras, las acusaciones volaron como flechas afiladas, y cuando el silencio finalmente se instaló, ya no era el mismo silencio de antes. Algo se había quebrado. Lo que antes era un abrazo natural ahora es un roce distante. Lo que antes era risa, ahora es una mirada que se desvía. Y aunque los días pasen y la rutina intente cubrir el conflicto, esa sensación de pérdida permanece, como un eco que se niega a desaparecer. ¿Por qué cuesta tanto perdonar? Porque muchas veces perdonar se siente como un acto de debilidad, como si al hacerlo estuviéramos diciendo que lo que nos dolió no importa, que nuestra herida pesa menos que el orgullo que nos empeñamos en sostener. Pero lo que no vemos es que, al negarnos a perdonar, nos quedamos atrapados dentro de esa misma herida que queremos evitar. Nos convertimos en prisioneros de nuestro propio dolor, como pájaros que, por miedo a volar, se niegan a abrir las alas. Perdonar es una elección, y muchas veces es la más difícil, porque exige mirar de frente nuestra vulnerabilidad, nuestros miedos y, sobre todo, nuestra humanidad. Pero también es la más liberadora, porque al final, perdonar no es un regalo que le damos al otro, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Desde afuera, el perdón puede parecer algo simple. Cuando la herida es ajena, cuando la historia no nos toca, resulta fácil decir, todos cometemos errores. Pero cuando la herida es nuestra, cuando la cicatriz nos pertenece, todo cambia. Las palabras maldichas, los gestos malinterpretados, las promesas rotas, todo eso pesa más cuando somos nosotros quienes lo cargamos. Tal vez tú también lo viviste. Tal vez en algún momento diste lo mejor de ti en una relación. Te entregaste por completo, creyendo que ese vínculo era fuerte, que podía resistir cualquier tormenta. Pero un día, la confianza se rompió, o un acto impensado te hirió profundamente. Y de pronto, esa persona que solía ser tu refugio, se volvió la fuente de tu dolor. Y ese dolor deja un vacío, uno que parece imposible de llenar. Algunos intentan disimularlo con distancia emocional, silencios largos, miradas que ya no se cruzan. Otros se arman de frialdad, como si eso fuera un escudo, intentando convencerse de que ya no les importa. Pero en el fondo, todos sabemos que el resentimiento es una prisión, una cadena que nos ata al pasado, y cuanto más la ignoramos, más pesada se vuelve. A veces ese dolor se manifiesta en pequeñas discusiones, peleas que comienzan por algo trivial, pero que pronto se convierten en ataques personales, como si lleváramos guardando municiones para una guerra que nunca acaba. Otras veces, es ese silencio incómodo que lo llena todo, como una niebla espesa en la que las palabras se quedan atrapadas en la garganta. El tiempo pasa, pero la herida permanece, y eso duele. Duele recordar lo que se dijo. Duele ver que esa persona intenta acercarse, pero nuestras defensas ya están activadas. Duele, porque en el fondo sentimos que no solo nos alejamos de quien nos lastimó, también nos alejamos de nosotros mismos. Y lo peor es que muchas veces terminamos culpándonos por eso. Nos castigamos por no poder perdonar, por no saber soltar aquello que nos hirió. Pero, ¿cómo perdonar a alguien que nos hizo tanto daño? ¿Cómo soltar las cadenas que nosotros mismos colocamos alrededor de nuestro corazón? Esa es la pregunta que más evitamos, porque perdonar requiere valentía, requiere mirar nuestra herida sin disfraces, requiere enfrentar lo que sentimos de verdad, sin miedo a parecer débiles o ingenuos. Pero también es una decisión, una que, aunque duela,
puede liberarnos de un ciclo interminable de rencores y tristeza, porque al final el perdón no se trata de olvidar lo que pasó, ni de minimizar la herida. Se trata de liberarnos del peso que llevamos encima. Y para entender por qué cuesta tanto, tenemos que ir más allá de la superficie. El problema no es solo el orgullo, es algo más profundo, más humano. Cuando alguien nos hiere, no duele solo el acto, duele lo que ese acto representa. Es como si nos arrancaran un pedazo de confianza, como si la seguridad que teníamos junto a esa persona se convirtiera de repente en incertidumbre. Y en el fondo de esa resistencia a perdonar hay miedo, miedo a volver a ser vulnerables. Perdonar es bajar la guardia, es soltar la armadura que construimos después del dolor. Y al hacerlo, corremos el riesgo de que nos vuelvan a herir. Y eso da miedo. Por eso, muchas veces preferimos tomar distancia, levantar muros en lugar de construir puentes, porque sentimos que así protegemos nuestro corazón de nuevas decepciones. Como si evitar la cercanía nos hiciera inmunes al dolor. Pero eso crea un ciclo peligroso, porque cuanto más nos alejamos, más nos aislamos, y poco a poco la soledad emocional se convierte en nuestra nueva normalidad. El deseo de justicia. Otro motivo que nos impide perdonar es esa sensación de que al hacerlo, estamos liberando al otro de su responsabilidad. Queremos que nuestra herida sea reconocida, que la otra persona comprenda la profundidad del daño que causó. A veces, sentimos que perdonar equivale a permitir que la injusticia quede impune, como si nuestra herida no mereciera ser honrada. Y esto se vuelve aún más difícil cuando quien nos lastimó jamás pidió perdón, jamás reconoció su error. Ese deseo de justicia es natural, es el reflejo de nuestro anhelo por equilibrio, por restaurar un orden interno que sentimos roto, pero, irónicamente, también es lo que nos ata al pasado, lo que nos encadena a una narrativa de dolor que se repite una y otra vez. La identidad herida. Y luego está la cuestión de la identidad. Cuando alguien nos hiere profundamente, no solo duele lo que hizo, duele lo que eso parece decir sobre nosotros. Muchas veces interpretamos esas heridas como mensajes sobre nuestro valor. Soy suficiente, merezco ser amado, soy digno de respeto. Y así, sin darnos cuenta, comenzamos a definirnos por lo que nos hicieron. Y ahí radica uno de los mayores desafíos del perdón: distinguir quiénes somos de lo que nos pasó, recordar que nuestra esencia no depende de las acciones de otros, sino de cómo elegimos responder a ellas. El mito del olvido, y tal vez el más peligroso de todos los obstáculos, sea la falsa creencia de que perdonar es olvidar, como si el perdón exigiera borrar la herida, ignorar las señales de alerta, fingir que nada ocurrió. Pero el perdón verdadero no se trata de eso. No es minimizar el dolor, ni actuar como si no doliera. Es aprender a cargar esa herida de una forma diferente, sin permitir que controle nuestro presente o determine nuestro futuro. Es un acto de valentía, porque exige mirar la herida de frente, soltar el pasado y abrir espacio para algo nuevo. Y eso, claro, no es fácil. Requiere una fuerza muy particular, la fuerza de quien, a pesar de todo, sigue creyendo que merece ser libre. Pero, ¿y si todo lo que creemos sobre el perdón está equivocado? Si piensas que perdonar es simplemente olvidar lo que pasó, renunciar a tus emociones o dejar que el otro gane, tal vez sea hora de replantear esas ideas. El perdón no es un signo de debilidad. Es de hecho un acto profundo de fortaleza y madurez. Requiere coraje para confrontar tu propio dolor y decidir que no quieres seguir siendo prisionero de él. La idea equivocada del olvido. Muchas personas se resisten a perdonar porque creen que eso significa borrar el pasado. Pero el verdadero perdón no te pide olvidar. Te pide liberarte del peso emocional que ese pasado impone sobre tu presente. Perdonar no es borrar la memoria, es transformar su significado. Es mirar las cicatrices y ver en ellas no solo la herida, sino también todo lo que creciste desde entonces. El mito de la sumisión.
Otro error común es pensar que perdonar es someterse, colocarse en una posición inferior. Como si al perdonar dijéramos, no valgo tanto, mi dolor no importa tanto. Pero nada más lejos de la verdad. El perdón, en realidad, es un acto de amor propio. Es decirte a ti mismo, no quiero que mi vida siga siendo definida por esta herida. No quiero seguir cargando esta rabia. Merezco vivir en paz. La falsa idea de una reconciliación obligatoria. Y luego está el mito de que perdonar significa necesariamente volver a vincularse con quien nos hizo daño. Pero perdonar y reconciliarse no son lo mismo. Tú puedes perdonar, y aún así, decidir que esa relación no puede o no debe continuar. El perdón es un acto de liberación interior, no una renuncia a tus límites. El poder de elegir. Al final del día, el perdón es una elección. Una elección consciente de no permitir que el dolor del pasado siga moldeando tu presente. Una decisión de liberarte, incluso si el otro nunca se arrepiente, nunca pide perdón, nunca reconoce el daño que causó, porque en el fondo, el perdón no es para el otro, es para ti. Y cuando entiendes eso, cuando comprendes que perdonar es un regalo que te haces a ti mismo, la idea de aferrarte al rencor empieza a perder fuerza. Tal vez, entonces, haya que cambiar la pregunta. Ya no se trata de cómo perdono a quien me hirió, sino de cómo me libero de este dolor que ya no quiero cargar. Y es en ese momento que el perdón deja de ser una debilidad para convertirse en la forma más pura de fortaleza emocional. Si llegaste hasta aquí es porque en algún nivel ya empezaste a considerar la posibilidad de perdonar. Tal vez algo dentro de ti esté listo para soltar las cadenas que te atan al pasado, para abrir espacio a algo nuevo, más ligero, más tuyo. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo convertir el perdón en una experiencia real y liberadora? 1. Reconoce el dolor sin apegarte a él. El primer paso es aceptar que el dolor existe, que fue real, que te tocó profundamente. Negar lo que sentimos es como intentar curar una herida sin antes limpiarla. Parece más fácil al principio, pero con el tiempo, la infección emocional crece silenciosa, pero implacable. Permítete sentir el dolor, sin juzgarte. Entiende que es una respuesta natural a una traición, a una herida emocional. Pero recuerda también, tú no eres esa herida. 2. Separa a la persona del acto. Este tal vez sea el paso más desafiante, pero también el más poderoso. Muchas veces nos aferramos al resentimiento porque confundimos a la persona con lo que hizo. Pero todos somos imperfectos. Todos erramos. Y así como tú has herido sin querer, puede que quien te lastimó también haya actuado desde sus propias sombras, desde sus miedos, desde sus vacíos. Separar el acto de la persona no significa justificar lo ocurrido. Significa ver la humanidad del otro, y al hacerlo ser más compasivo contigo mismo. 3. Reescribe la narrativa. Toda herida guarda una historia, una narrativa que repetimos en silencio para entender lo que nos pasó. Pero Sis, ¿y si pudieras reescribir esa historia? ¿Y si en lugar de verte como una víctima sin salida, pudieras reconocerte como alguien que resistió, que aprendió, que creció a pesar de todo? Reescribir no es negar, es darle un nuevo significado a lo que viviste. Es transformar la herida en cicatriz, algo que marca sí, pero ya no duele. 4. Suelta la necesidad de control. Mucho del peso que cargamos al no perdonar nace del deseo de controlar, que el otro entienda, que se arrepienta, que actúe como esperamos. Pero no podemos controlar a nadie, solo a nosotros mismos. Y cuando soltamos esa ilusión de control, el perdón se vuelve más posible. Aceptar que tal vez el otro nunca cambie, nunca se disculpe, es un paso esencial hacia la libertad emocional. 5. Practica la empatía sin expectativas. Intenta ver la historia desde los ojos del otro, no para excusar lo que hizo, sino para comprender que cada persona arrastra sus propias batallas. A veces, quien hiere también está roto, también sangra por dentro. Esto no borra tu dolor,
pero te permite mirar la situación con menos rabia, con más humanidad. 6. Crea nuevos significados. Piensa, ¿qué te enseñó esta experiencia, por más dura que haya sido? Tal vez reveló tu fuerza, tu capacidad de reconstruirte, tu necesidad de poner límites y de darte prioridad. Cuando convertimos el dolor en aprendizaje, él deja de tener poder sobre nosotros. 7. Recuerda tu propio valor, porque al final, perdonar no es tanto sobre el otro, es sobre ti, sobre tu derecho a la paz, tu derecho a la libertad emocional, tu derecho a la felicidad. Perdonar es un acto de amor propio que dice, yo merezco sanar, porque la persona que más se beneficia de tu perdón eres tú. Y quizás, al soltar el rencor, también te reencuentres contigo mismo. Imagina por un instante que estás en una sala silenciosa. Las paredes son altas, hechas de piedra fría y antigua. No hay ventanas, solo una pequeña puerta de hierro, cerrada por dentro. En el centro de la sala hay 2 sillas, una frente a la otra. Te sientas en una de ellas y en la otra, poco a poco, comienza a tomar forma una figura conocida. Eres tú, pero no el tú de ahora. Es esa versión de ti mismo que aún carga el rencor, la rabia, el resentimiento. Ese yo herido te mira con ojos cansados, como quien ha cargado un peso por tanto tiempo que ya no sabe cómo soltarlo. Tú, ¿por qué sigues tan aferrado a esto? Yo herido, porque no puedo olvidar, porque aún duele, porque si lo suelto, es como decir que lo que me hicieron no importa. Tú, pero mientras te aferras, ¿quién es el que sufre realmente? ¿Quién está preso de verdad? Yo herido. Lo sé. Pero, ¿y si perdono y el dolor vuelve? ¿Y si me abro otra vez y me vuelven a lastimar? Tú. Es un riesgo, lo sé. Pero mientras no sueltes, nunca sabrás lo que es caminar sin esas cadenas. Yo herido. ¿Y la justicia? ¿Y el reconocimiento de lo que viví? Tú. Tal vez nunca lleguen. Tal vez quien te hirió nunca entienda la profundidad de tu dolor. Pero eso no significa que tú tengas que seguir cargándolo. En ese momento, te levantas y caminas hacia la puerta de hierro. Pones la mano sobre ella y sientes el frío del metal. La puerta parece pesada, imponente, pero te das cuenta de que la llave está de tu lado. Te giras hacia tu yo herido y le extiendes la mano. Tú, ya no necesitas quedarte aquí. Es hora de salir. Dudoso, ese yo herido se levanta. Te mira con ojos llenos de miedo y de esperanza. Por un instante, parece que va a retroceder. Pero entonces da el primer paso. Desbloqueas la puerta y la luz que entra por la rendija es casi cegadora, después de tanto tiempo en la oscuridad. Mientras tu yo herido cruza el umbral, algo dentro de ti también se suelta. Algo que parecía imposible liberar. Y por primera vez en mucho tiempo, la sala está vacía. La observas una vez más antes de salir, dándote cuenta de que esas paredes frías y altas siempre estuvieron abiertas. Solo necesitabas encontrar la llave. Respiras hondo y cruzas la puerta, dejando atrás las cadenas que por tanto tiempo te ataron al pasado. Perdonar no es olvidar. No es aceptar lo que ocurrió sin cuestionar ni volverse indiferente ante el dolor. Perdonar es liberarse. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada, dejando que entre la luz, que corra el aire. Es soltar las cadenas que tú mismo colocaste alrededor de tu corazón, no para liberar al otro, sino para liberarte a ti. Tal vez nunca recibas esa disculpa que tanto esperabas. Tal vez la persona que te hirió nunca reconozca el daño que causó. Y está bien, porque tu perdón no depende de eso. El perdón es un regalo que te haces, un acto de amor propio, una declaración que dice, yo merezco vivir sin los pesos del pasado, y cuando perdonas, algo mágico ocurre. La herida pierde fuerza, la rabia pierde poder, y en ese espacio, algo nuevo puede florecer. Tal vez sea la paz, tal vez la ligereza, tal vez el renacimiento de tu verdadera esencia. Sea lo que sea, es tuyo. Así que
La próxima vez que el pasado toque a tu puerta, recuerda, ya no eres prisionero de ese dolor. Eres libre para elegir, libre para seguir, libre para vivir con el corazón abierto. Y si has llegado hasta aquí, es porque ya empezaste a soltar esas cadenas. Ya diste el primer paso. Ahora solo queda cruzar la puerta y no mirar nunca más atrás. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, si te ayudaron a ver con más claridad la importancia de dejar atrás el pasado y perdonar, entonces te invito a seguir esta jornada conmigo. Deja tu comentario. Comparte tu historia, tus dudas, tus reflexiones. Vamos a crear juntos un espacio de sanación y crecimiento. Y si aún no te suscribiste al canal, hazlo ahora. Así no te perderás ningún contenido que pueda ayudarte a encontrar más paz, más claridad y más libertad emocional. Porque al final, todos merecemos vivir sin las cadenas del pasado y tú mereces ser libre. Gracias por permitirme acompañarte en este momento de tu camino.